Bien, vamos a resolver un tercer ejercicio para este video. Es un ejercicio de fuerza sobre compuertas. Les debía una ejercicio con dos fluidos, con compuerta inclinada, y pues vamos a resolverlo lo más rápido posible. Son ejercicios cortitos, metódicos, no hay mucho que complicarse. De hecho, podríamos poner un formulario. La fuerza generada por un fluido, la fuerza generada por un fluido es lo mismo que la densidad del fluido por la gravedad, por la altura al centro de gravedad de la parte mojada, por el área de la sección transversal de la parte mojada. ¿No? Área mojada, podríamos poner área mojada, mojada. Ya, y el Y al centro de presiones, justo me pareció, Y al centro de presiones es lo mismo que el Y al centro de gravedad más la inercia centroidal sobre el Y al centro de gravedad por el área también, un área mojada. No, el área. Siempre trabajamos con áreas mojadas, no trabajamos con áreas que no estén mojadas. Eso nomás. Esas son las fórmulas que se utilizan, no hay más. Pero ahora hay que saber qué son los Y's, qué son los H's, ¿no? Entonces, los H's siempre son alturas, siempre son verticales, ¿ya? Y los Y's son de acuerdo al sistema de referencia que vayamos a tomar. Ahora sí, resolveremos este ejercicio. Nos dice en la figura, este es un ejercicio de su libro del ingeniero Mendoza Paricollo, porque en el libro de Serwa y en el libro de Semansky no hay muchos de estos. Y si hay, no hay muchos de estos. Y de hecho creo que no hay. Pero, y luego he buscado en otros libros también, el Hibbeler, el Bert Johnson, y sí hay, pero hay muy complicados ya también. Entonces, su libro del ingeniero Mendoza Paricollo se adecua más a lo que nosotros hacemos. Bien, nos dice en la figura, la compuerta tiene una anchura, un ancho, ¿no? O sea, una profundidad, se podría decir. Una profundidad, B, aquí lo dice, ¿no? Lo profundo que es la compuerta, ¿no es cierto? Debe ser una compuerta ya sea de madera, no sé, no nos dice el peso de la compuerta, entonces lo vamos a despreciar. Pero dice que tiene una profundidad de B igual a 3 metros. B de base también, ¿no? La base de la madera. Está articulada en la parte inferior, el aceite tiene una densidad Rho1, o sea, esto había sido aceite, de 800. La densidad del aceite siempre está por ahí, ¿no? 700, 800 kilogramos metro cúbico. ¿Qué fuerza Q debe aplicarse? Este Q debe ser perpendicular también, así más o menos está dibujado, ¿no? ¿Qué fuerza Q debe aplicarse para que la compuerta se mantenga en equilibrio? Ya, claro, estos fluidos, ¿no es cierto? Estos fluidos, el aceite y el agua van a empujar a la compuerta de modo que la compuerta trate de irse a este lado, ¿no? Entonces, pues la fuerza Q, vamos a poner una fuerza Q para que la compuerta se quede así, con este ángulo de inclinación θ, que dice que tiene que ser 65 grados, y la longitud L dice que es 2 metros. Bien, eso no es eso. Ahora hay que resolver. Lo primero que se hace cuando son dos fluidos, otra vez, esto se podría resolver haciendo un diagrama de fuerzas, un diagrama de presiones. La presión abajo, mientras más abajo la presión va aumentando, ¿no? Va a haber mayor presión y podríamos hallar más o menos aquí va a haber mayor y luego va a haber un salto porque la presión del agua va a ser mayor que el aceite. Podrían hacer eso y aquí fuerzas hacia arriba, proyección, sería un caos. O podríamos aplicar formulitas. Es más rápido siempre con fórmulas. Entonces, es lo que vamos a hacer. Em, pero antes que eso, mejor estas fórmulas son para un fluido y además un fluido que esté ya, que tenga su superficie al aire. Ahora, este agua no tiene su superficie al aire, arriba de este agua hay aceite. Entonces, no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es homogeneizar a un solo fluido, ya sea aceite o ya sea agua. Como el agua está abajo, mejor homogeneizo a aceite. Pero no hay ningún problema, igual podría homogeneizar a agua. Ya, entonces, perdón, como el agua está abajo, mejor homogeneizo a agua y no a aceite. Pero también podría hacer la homogeneización a aceite. Pero ahora en este caso vamos a hacerlo a agua, porque, bueno, es lo que más conviene, ¿no? Es lo más fácil. Bien, y lo que les había estado diciendo, en este punto, en este nivel de referencia, otra vez lo de siempre, ¿no? En este punto va a haber una presión P. Entonces, al mismo punto va la misma presión, ¿no? Entonces, en este punto va a haber una presión P. El aceite va a tener una altura de aceite, digamos, ¿no? Una altura, le pondremos alturas. Después vamos a determinar, se puede determinar, ¿no es cierto? Le pondremos otro color. Va a haber una altura de aceite, una altura de agua. Entonces, esto le pondremos una altura H1. Esto va a ser, también va a valer H1, ¿no? Porque aquí LL vale lo mismo, el ángulo vale lo mismo. También va a ser H1. Ya. Aquí en este punto P, ¿qué presión manométrica va a haber? No voy a trabajar con presiones atmosféricas porque igual se van a simplificar. En este punto P, vamos a ver solución.
Sí. En ese punto P, la presión va a ser lo mismo que densidad, otra vez, ¿no? Densidad 1 del aceite, gravedad por altura de aceite, H1. Ya, ahora este aceite lo quiero cambiar a agua. Es decir, yo quiero poner en vez de aceite una cantidad de agua que va a tener una determinada altura, de modo que el efecto que me genere esta cantidad de agua sobre la compuerta sea el mismo que me genera toda esta cantidad de aceite. Es decir, si yo pongo algo de agua, o sea, si yo a este aceite lo saco, digamos, ¿no? Y en vez de ese aceite pongo una cantidad de agua, ¿qué altura de agua tendría que poner? Una H2. ¿Qué altura de agua tendría que poner? De modo que esta altura de agua me genere los mismos efectos que me generaba esta altura de aceite. Entonces, ¿qué altura de agua tengo que poner? Es lo que vamos a calcular. Bien, entonces si yo pongo una altura de agua H2, me tendría que generar incluso la misma presión en este punto. Entonces, en ese mismo punto va a haber una misma presión y ahora va a ser de agua. Va a ser la densidad de agua, densidad de H2O, o W le pondremos ya de water, ahí está, para- por gravedad, por la altura, por la nueva altura H2, esa H2 va a ser de agua, ¿no? H2. Bien, entonces de aquí lo que yo quiero saber es qué altura de agua tengo que poner para que me compense esa cantidad de aceite. Entonces aquí me despejo H2. H2 va a ser lo mismo que gravedad con gravedad se van a simplificar. Me va a quedar Rho1 sobre Rho de agua por H1. Bien, Rho1 es 800, es del aceite. Rho del agua es 1000 y H1 es H1. Ahora de aquí 800 sobre 1000 es 0.8 de H1. Entonces, la altura de agua que tengo que poner para sustituir al aceite es 0.8 de la altura original del aceite. Listo. Ahora, eso es lo que tengo que poner. 0.8 de BCH1. Ahora ya me voy a olvidar del aceite. Nos haremos otro diagrama. Voy a copiar todo esto. Bien, mientras dibujo, hasta aquí pausa el video. A ver, un momento. Ya, hasta aquí pausa el video. Bien, entonces la altura H2 que tenemos que poner para agua va a ser lo mismo que el 0.8 de la altura original de aceite, ¿no? O sea, H1 era la altura de aceite. ¿Y por qué estoy poniendo que la altura de aceite es lo mismo que la altura de agua? Eso también es un detalle interesante, miren, porque las diagonales aquí en las compuertas vale L para el aceite y para el agua también vale L. Entonces los dos van a ser lo mismo. Ya éxito, no se van a confundir. Bien, entonces el H2, no lo tengo dibujado el H2. Aquí está. Entonces, aquí tenía una altura original de agua, que es H1, ¿no es cierto? H1. Y pues le estoy aumentando una altura más. Esto está reemplazando al aceite. O sea, es decir, aquí había aceite, pero ahora en vez de aceite le he puesto agua. Y eso es un H2, que es lo mismo que 0.8 de H1. Ya. Listo. Ahora, eso nomás es. Ahora este 0.8 y 0. Y este H1 lo podría sumar para ver la altura total del agua. Eso va a ser, aquí lo ponemos a un costado nomás ya. Esa altura total, bueno, sí, vamos a, mm, aquí, hasta ahí nomás. Ya la altura total del agua, ¿cuánto creen que va a ser? Va a ser la altura que ya había más lo que le estamos aumentando. H1 más 0.8 de H1, es decir, 1.8 H1. 1.8 H1. Listo. Ahora miren, ahí aquí, la diagonal del agua, o sea, la parte de la compuerta mojada con agua, ¿qué altura va a tener? Si miren la altura, la diagonal original era L y la diagonal original del aceite también era L. Ahora, en vez de aceite hemos puesto 0.8 de lo que era el aceite, o sea, 0.8 de H1. Igual esta diagonal va a convertirse en su 0.8. 0.8 nomás vamos a agarrar de esto. Es decir, estito de aquí va a ser 0.8 de L y estito va a seguir siendo L nomás, ¿no? Entonces la diagonal total va a ser 1.8 de L. Bien, ya tenemos todo ya transformado a agua. Ahora lo que podemos hacer es directamente ya aplicar las fórmulas que conocemos. Aquí está, pero también hay que ponerle su sistema de referencia. Enseguida vamos a ver. Ahora sí, la fuerza, este agua va a generar una fuerza sobre la compuerta que va a ser una fuerza de agua.
¿no? Y ahí va a estar siempre un poquito abajo de su centroide, más o menos ahí, ¿sí? Ahora esa fuerza F de agua, ¿cuánto va a ser? Vamos a ver, la fuerza F, ya. Esta fuerza F va a ser lo mismo que H al centroide por, bueno, la gravedad no usa, me está olvidando la densidad por gravedad. La densidad del agua, gravedad, H al centroide por el área mojada. Siempre trabajamos con áreas mojadas. Ahora, la densidad del agua es 1000, gravedad es 9,81, H al centroide. ¿Qué es H al centroide? Los H siempre van a ser distancias verticales, ya distancias netamente verticales. ¿Cuál será el área mojada de esta parte? Bien, esta compuerta, toda esta compuerta, ¿no es cierto? Todo esto es una compuerta, pero no todo está mojado con agua. Solamente este pedazo está mojado con agua. Entonces, pues de eso necesito su área y su centroide. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la altura de su centroide? Esta parte mojada, ¿qué altura va a tener? ¿No? ¿Qué longitud va a tener esta parte mojada? Pues va a tener L más 0,8 de L. Eso va a ser su longitud total. Lo pondremos incluso. Miren, son muchos datos los que se ponen aquí, pero son necesarios. Esta altura total de la parte mojada va a tener una longitud de 1,8 de L. Ya, ahora esto va a ser. Ahora lo que necesito es su centroide. Su centroide de esta parte es un rectángulo, ¿no es cierto? Si nosotros lo vemos su profundidad, vamos a ver un rectángulo. Su centroide va a estar a la mitad, justo a la mitad. O sea, más o menos por ahí, ¿no? Por ahí va a estar su centroide. Entonces, ¿a qué longitud va a estar? A la mitad de 1,8, o sea, a 0,9 de L. Cada detalle que hay que poner es interesante. Por eso hay que hacerse gráficos grandes, dice, ¿no? Ahí va a ser 0,9 de L. Bien, esa va a ser la distancia de su centroide, pero les había dicho que alturas siempre van a ser verticales. Entonces, esta longitud es esto es a lo que vamos a llamar los yes, ¿ya? Ahora sí podríamos darnos nuestros sistemas de diferencia. Recién yo me estoy dando para enseñarles, pero esto usualmente se lo da siempre al principio. Este que sea el eje de los X y este que sea el eje de los Y. El eje de los X entra adentro de la pantalla. Usualmente no se lo dibuja, pero si quieren hacer la proyección todavía, podrían dibujarse esta compuerta. O podría dibujarlo yo incluso para que se entienda. Ya este que sea el eje X. Entonces ahí lo voy a mover un poquito el gráfico. Ver ahí, un poquito más pequeño, más abajo. Perfecto. Esto lo moveremos más aquí. Vamos a hacerlo más grande esto. Ahí está. Bien, entonces esto que sea el eje de los Y y esto que sea el eje de los X. Ya. Bien, entonces, ¿y para qué se dibuja este eje de los X? Usualmente para hacer la proyección del rectángulo, o sea, de la compuerta. Para volver a dibujar, la compuerta va a ser más o menos una parte ahí, la parte mojada de la compuerta va a ser un rectángulo, ¿no? ¿Cuál va a ser su base? Pues su profundidad va a ser esta compuerta, ¿no? Más o menos puede ser de madera, digamos, ¿no? Una cosa de madera. Podría ser de madera, no sé. Pero su base va a ser de 3 metros. 3 metros. Esto no es necesario. Para eso usualmente se pone esta distancia X. Y ahora su longitud es 1,8 de L. No, pero esta compuerta está inclinada. Entonces, este H centroidal es la altura al centroide. Es decir, desde la superficie del agua, ¿no es cierto? Desde la superficie del agua, y nos podemos dibujar una boya, desde la superficie del agua hasta el centroide de la compuerta, de la parte mojada, pero eso es la altura, siempre vertical. Ahora, ¿cuál creen que sea la altura centroidal? Si el centroide se encuentra a 0,9 de L, ¿cuál va a ser la altura centroidal? Podríamos calcularlo, ¿no? Se nos forma un triangulito. A ver, lo dibujaremos. El HC. HC, ¿cuánto será? Se nos forma un triangulito. Lo voy a dibujar. Va a ser así. Va a ser así. Así. Bien, yo conozco el Y. El Y centroidal, porque el eje de los Y es justo, siempre, el Y siempre pasa por la compuerta. El Y centroidal es 0,9 de L. Entonces, inclinado es 0,9 de L. Esta compuerta tiene un ángulo de inclinación tita y yo quiero saber esta altura h centroidal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar esta hipotenusa por el seno de tita para obtener esta altura centroidal.
Entonces, la altura centroidal va a ser lo mismo que 0.9 de L por el seno. No voy a escribir todo el seno, ya, S de tita nomás. Ahí, para escribir más cortito. Ya, pero espero que se entienda. Es 0.9 de L por el seno de tita. Listo. Ahora, el área de mojada. El área mojada es todo esto. Entonces, el área mojada, ¿cuánto va a ser? Base por altura. La altura de esto es 1.8 de L. Entonces, el área es 3 por 1.8 de L. Densidad de gravedad conozco. Finalmente, la fuerza va a ser, ya estamos acabando, el Y, bueno, el Y hemos que calcular. La fuerza va a ser densidad del agua, water, gravedad H al centroide es 0.9 de L por el seno de tita por el área mojada, base 3 metros, por altura que es 1.8 de L, la altura total, ¿no es cierto? De la parte mojada, 1.8 de L. Listo, aquí todos son datos, L es dato, tita es dato, todos son datos. Ya puedo conocer la fuerza. Ahora el y al centro de presiones. ¿Cuál es el Y al centro de presiones? Es esta distancia inclinada a la distancia en la que está actuando la fuerza. Les había dicho que la fuerza actúa siempre más abajo del centroide, ¿no es cierto? Entonces, el Y al centro de presiones, habíamos visto que es el Y al centro de gravedad, gravedad más la inercia centroidal. La inercia de un rectángulo es base por altura al cubo sobre 12, sobre Y al centro de gravedad por el área mojada. Y al centro de gravedad, lo tenemos por aquí. Aquí está, es este amarillo, lo pondremos incluso. Esto es el Y centro de gravedad. Es 0,9 de L. Entonces aquí va a ser 0,9 de L más la inercia. ¿Cuánto es la inercia? Es base 3 por altura. La altura de esta compuerta de la parte mojada es 1.8. 1.8 de L al cubo sobre Y 0.9 de L por el área, que es 3 por 1.8 de L. Finalmente ya puedo conocer el Y al centro de presiones. Listo, puedo conocer la fuerza, puedo conocer el Y. Calculadora. Bien, metiendo los datos que tenemos a la calculadora, tita vale 65 grados, el L lo estoy dejando así nomás, nos queda esta fuerza, va a estar en newtons porque todos hemos trabajado en el Sistema Internacional de Unidades. Aquí había un error, la inercia para un rectángulo, inercia centroidal, o sea, la inercia con respecto a este eje centroidal, ¿no es cierto? La inercia tal, con respecto a ese eje centroidal, es base por altura al cubo sobre 12, ese 12 no estaba dividiendo, ese es un detalle muy importante que no hay que equivocarse, y claro, pues si no lo dividí entre 12 ya han saltado pues las alarmas, ¿no? En la calculadora porque aquí salía 4L y pues no tiene sentido, pues, si aquí hay 2L nomás, no puede salir 4L. Bien, entonces al final dividido entre este 12 el resultado ha salido 1.2L. Es decir, el Y al centro de presiones, si el Y centroidal está a 0.9 de L, el Y al centro de presiones va a estar a 1.2 de L, más abajito, ¿no? Y listo, eso no haces. Eso es lo interesante de estos ejercicios. Ya tenemos la fuerza, tenemos el I al centro de presiones. Con eso, pues para que la compuerta esté en equilibrio, puedo hallar la fuerza Q. Entonces me haré aquí otro eso, el diagrama de la compuerta. Solamente la compuerta. Ya tengo la fuerza, ya tengo todo lo demás. Entonces, pues podríamos hacer de una vez. Quizás ahí también. La fuerza Q es esta de acá, perpendicular a la compuerta. La longitud total de la compuerta es 3L. Ahí. La fuerza F es de la fuerza de agua, está actuando ahí. Ahora, ¿cuál va a ser eso también? Lo haré nada más el nivel del agua. Tendría que volver a dibujar todo ahí. Bueno, solamente eso para ubicarnos un poquito. Ahí también, ahí, este está articulado. ¿Qué más? Esta es la fuerza Q. La longitud total es 3L, ¿no es cierto? L, 3L. La longitud de la compuerta no podemos cambiar, solamente las alturas de agua, porque era aceite, lo hemos transformado a agua, ¿no? Bien, ahora sí, ahí está la fuerza F que hemos hallado. Después tenemos la fuerza Q, no nos da el peso de la compuerta, entonces lo vamos a ignorar, pero si nos diese el peso de la compuerta, sabemos que actúa en el centroide de toda la compuerta hacia abajo y pues eso no hace eso, pero no nos da en este caso. Ahora, ¿cuál va a ser el brazo de Q?
es pues la distancia total de la compuerta. El brazo, pero con respecto a qué, con respecto a esta articulación, lo que vamos a hacer es torques, ¿ya? Entonces aquí este que tenga un brazo, la fuerza del agua que tenga un brazo A, y total la fuerza de esta, el brazo de este Q va a ser la longitud total de la compuerta, es decir, 3L. Listo, entonces, ¿cuál será esta longitud A? Eso es lo interesante. La longitud A va a ser, pues, si sabemos que el I al centro de presiones, ¿y qué es el I al centro de presiones? Desde la superficie del agua hasta la fuerza, eso es el I al centro de presiones. ¿Y cuánto vale? Esta distancia vale 1.2 de L. Bien, ahora, pero si esto vale 1.2 de L y la altura total del agua era 1.8 de L, o sea, todo esto desde aquí hasta aquí era 1.8 de L, lo que quede va a ser pues A, o sea, la diferencia. Y finalmente A va a ser 1.8 de L menos 1.2 de L, o sea, 0.6 de L. Ese es el brazo de L. Ahora, pues bueno, directamente, perdón, ese es el brazo de F. Ahora, pues directamente podríamos aplicar sumatoria de torques en esta articulación. Sumatoria, lo moveremos, ahí. Sumatoria de torques en la articulación va a ser lo mismo que, bueno, asumiendo sentido positivo, el sentido horario. A ver, esta fuerza sí va a ser positiva, ¿no? Porque lo está haciendo mover a la articulación en sentido horario. Va a ser la fuerza F por su brazo A menos la fuerza Q por su brazo 3L. Esto tiene que ser igual a cero, no hay más fuerzas. De aquí me despejo la fuerza Q. Bueno, si me despejo la fuerza Q, va a ser F por A sobre 3L. Pero F es 43.209.6738 de L cuadrado. Este 4 parece 9, ¿no? Tal, 43.000. A es 0.6 de L por 0.6 de L sobre 3L. A ver, este de color blanco. SAS sobre 3L. Bien, aquí pensé que se iba a simplificar todo, pero no. Solamente un hito. Este L con este L se va. Entonces, de aquí necesito sí o sí el valor de L. L es 2 metros. ¿Listo? Ya está. Todos los demás son números nomás. Finalmente, la fuerza Q tiene que ser, a ver, calculadora, le meten 43.000 em, por L cuadrado, va a ser 4 por 0.6 sobre 3. Ya, esto da 34.000. Bien, hasta aquí pausa el video. Bien, salía 34.567,74 newtons. Eso vendría a ser la solución, ¿no? Pero estos ejercicios de compuertas hay que hacerlos muy cuidadosamente, ya que pues es muy fácil de equivocarse, ¿no? Entonces, vamos a, ahí está mejor. Podríamos verificar con la respuesta del libro. 34.567. Y también podría decir que sus respuestas de su libro del ingeniero Mendoza Pericoyo, no todas siempre están bien y no todas siempre son exactamente esas respuestas. Pero a ver, tendría que ser un aproximado. 34.567. 34.539. Pero miren ustedes, este ejercicio tal vez lo he resuelto cuando yo estaba llevando la materia. Y está ahí la corrección, 34.567 parece, ¿no? Entonces, 34.567 es lo que hemos hallado, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué hemos hallado este resultado nosotros? Es que usualmente el ingeniero Paricollo, como es su libro, él trabaja ya directamente, no como nosotros, directamente nosotros trabajamos, miren, al final, siempre con letras. Al final, usualmente, directamente calculamos los datos. Y miren, seguimos trabajando con letras. No, el ingeniero Mendoza Pericollo no hace eso. Directamente no trabaja con letras. Todo lo mete a la calculadora y va redondeando, va redondeando, va redondeando. Y por ese error por ese error que se genera al redondear,
pues aparecen estas diferencias, ¿no? Miren, 67 y a él le sale 39, ¿no? Son unos 40, 20, ¿no? Unos 20 newtons de diferencia, pero pues bueno, esos errores aparecen, unos 2 kilos de diferencia más o menos, ¿no? Bien, entonces, pero pues el resultado es muy próximo. Y pues como ya lo he podido verificar, todo está bien, lo he revisado varias veces, ¿no? Entonces, ese sería el resultado. Hasta aquí para esta parte del video. Otra vez, ya van a ser 3 videos, pero hasta aquí para este video.